este acto, y hay que destacar que esto significa un importante apoyo desde el Poder Legislativo del Estado español. Me permito recordar que hoy, 9 de diciembre, es la fecha en que se aprobó en las Cortes la Constitución Democrática y Republicana de 1931. La querella argentina en realidad no es argentina, la llamamos así, pero es española, son ciudadanos españoles que la han interpuesto el 14 de abril de 2010. Ciudadanos que han sido víctimas de múltiples crímenes en forma directa o a través de la victimización de sus familiares. Todos esos crímenes instrumentales para la comisión de crímenes de lesa humanidad o genocidio. En esta causa hay dos aspectos aparentemente contrapuestos. Todo esto que digo tiene relación directa con las órdenes de detención y con los argumentos que se dan a favor o en contra. En esta causa hay dos aspectos contrapuestos: la diversidad de los crímenes cometidos y la unicidad del contexto en que se han cometido. Ese contexto común responde a un plan sistemático y generalizado de exterminio de determinados sectores de la población en determinado periodo de tiempo. Sabemos todos cuáles son esos crímenes, pero siempre tenemos que recordarlos, enumerarlos para que las víctimas se sientan reconocidas. Las desapariciones forzadas, que perduran en tanto el Estado no dé razón de paradero, las torturas, los fusilamientos, largas penas de prisión en condiciones deplorables, trabajo esclavo. Los juicios, cuando los hubo, que no reunían las mínimas garantías, no ya de vida, sino mínimas. El robo de niños, diversas formas de maltrato y represión de niños en preventorios y otras instituciones semicarcelarias, el exilio, dentro del exilio el abandono de los ciudadanos a un régimen de exterminio, lo que convierte al gobierno franquista en cómplice del régimen nazi. Las víctimas de estos crímenes, tengan o no personas a quienes puedan imputar, todas y cada una de ellas configuran el contexto que permite calificar al conjunto de crímenes como crímenes contra la humanidad o genocidio. Por ello, cada querellante es fundamental para la prosecución de la causa. Tratándose de este tipo de crímenes, todos los estados están interesados o deberían estar interesados en combatir la impunidad de los mismos. Esto solo es posible mediante la jurisdicción universal. En virtud del principio de jurisdicción universal, los estados no solo están facultados para perseguirlos, sino que están obligados a hacerlo. Pero no solo están obligados a investigarlos y juzgarlos, sino que están obligados a colaborar con los estados que lo hagan. Es una obligación internacional. Cuando Hannah Arendt dice los crímenes hacen estallar los límites del derecho, se refiere a los límites de los derechos nacionales. No podemos dejar en manos de un solo Estado la represión de esos crímenes. Es necesario aplicar a esos crímenes, además, las normas internacionales. Y en virtud de las normas internacionales, los Estados no pueden amparar esos crímenes en leyes de amnistía ni en plazos de prescripción. O sea que ha sido una escala de razonamientos que nos llevan a esto y que nos bien firmes para saber en qué plano nos estamos moviendo. Con respecto a la marcha de la causa a la que prometí referirme, ya hay unas 300 querellas, tal vez más, en el juzgado argentino. En esas querellas están representadas víctimas de todos los grupos a los que me refería al inicio. Además, se han presentado un centenar de denuncias. Esto es muy importante porque universaliza la causa. ¿Por qué? Porque la jueza ha pedido al Ministerio de Relaciones Exteriores que habilite a los consulados argentinos para que reciban denuncias en cualquier parte del mundo. Los consulados ubicados en cualquier parte del mundo y están recibiendo denuncias. Últimamente se ha anunciado una denuncia presentada en Santiago de Chile. La causa se caracteriza además por otra cosa muy importante: la participación activa de los querellantes. A través de diversas asociaciones, plataformas de asociaciones y principalmente de la coordinadora estatal, que agrupa la mayor parte de ellos.
Dicho ha sido el movimiento asociativo el que ha impulsado la causa durante los primeros 4 años, dado que el fiscal fue nombrado hace pocos meses. Me limitaría a recordar las actuaciones que me parece que vale la pena recordar en este momento. Hubo 2 viajes de querellantes que prestaron declaración en el juzgado de Buenos Aires. En septiembre de 2013, la jueza dicta orden de detención de 4 miembros de las fuerzas de seguridad franquistas sobre la base de testimonios de torturas reiteradas y sistemáticas, a efectos de tomarles declaración indagatoria. Tras demoras totalmente injustificadas, se celebran 2 vistas de extradición en la Audiencia Nacional, en las que se hace patente que nos estamos refiriendo a distintos objetos procesales. Por un lado se refieren a crímenes aislados, por el otro lado, la Argentina, nos referimos a crímenes sistemáticos y reiterados. Son 2 idiomas jurídicos que nos separan. Como consecuencia del segundo viaje de los declarantes, hay un exhorto muy importante que libra la jueza que solicita la exhumación de una víctima, Timoteo Mendieta, y el ADN de su hija. Este exhorto se ha tramitado ante el juzgado de Guadalajara. Tengo noticias de que está ya en el juzgado de Buenos Aires, o está por llegar al juzgado de Buenos Aires. Allí ya veremos la respuesta del juez de Guadalajara. Tras varios intentos frustrados, no podemos olvidarnos, se ha tomado ya videoconferencia en febrero de este año. Se espera tomar, estamos pendientes de una nueva toma de videoconferencia. Y en junio de 2013 tiene finalmente, digo finalmente porque antes hubo un viaje previsto, lugar el viaje de la jueza. La jueza toma declaraciones en este viaje en el País Vasco, en Andalucía, en Madrid, en la Audiencia Nacional, toman 2 declaraciones. No toma declaraciones la jueza, toman declaraciones los jueces españoles. Los jueces españoles en presencia de la jueza. Pero lo que es más importante aún como consecuencia de este viaje es que cuando la jueza se va, hay juzgados que reciben los exhortos, las comisiones rogatorias de la jueza, y que a pesar de que la jueza no esté, que podrían haberse escudado tranquilamente en ello, convocan, citan a las personas a declarar. Entonces se ha tomado declaración directamente, juzgados españoles han tomado declaración, si bien en el marco de la causa argentina, pero han tomado declaración. Ellos han citado a 3 personas en Palma de Mallorca y una persona en Miranda de Ebro. Esa persona nada menos que el heroico Félix Padín. Félix Padín, que murió pocos meses después de prestar declaración. Eso es tan importante que haya podido hacerlo, prestar declaración. Tenía 97 años. Los querellantes que declararon coinciden en una cosa, que es la primera vez que han podido declarar ante un juez penal. El reciente nombramiento de un fiscal es muestra del reconocimiento de la complejidad de la causa y de la necesidad de la representación del Estado argentino en la misma. El fiscal emite en octubre pasado un largo dictamen de casi 300 páginas, en las que no solo solicita la imputación de la mayor parte de las personas que finalmente fueron imputadas por el auto resolutivo de 30 de octubre, sino que además pide que se practiquen una serie de medidas probatorias, entre las que conviene destacar la siguiente. Se solicita información sobre el caso del expresidente catalán Luis Companys. Se realicen visitas a lugares de represión como la cárcel modelo de Barcelona, en relación con los casos de Companys y Puig-Antich. Se solicita información a diversos archivos históricos. Se realicen visitas a fosas comunes, por ejemplo a Avilés, el campo de concentración de Camposanto. Se ordene la exhumación de varias personas que mencionan y se realicen diligencias probatorias que conduzcan a la apertura de la fosa de San Lorenzo del Escorial. Y esto es último, pero no en importancia. Se requiere a los arzobispados la remisión de documentación que obra en sus registros relativa a la colaboración de la Iglesia Católica y el Estado español entre el 17
julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, el periodo que abarca la querella. Específicamente la referida a los religiosos católicos que fueron objeto de persecución, sanción, cárcel y tortura. Se solicite a la Ciudad del Vaticano que remita toda la información que obre en sus registros respecto de la participación de la Iglesia Española en la creación de la cárcel de Zamora. Me parece que todo esto es una muestra del empuje que tiene la causa y del empuje que le ha dado también la presencia del fiscal. No termino con una conclusión, sino señalando una continuación. Las víctimas siguen siendo víctimas. Siguen siendo víctimas ya no de desaparición forzada, ya no de tortura, pero siguen siendo víctimas de una denegación de justicia, de una demora indebida en la administración de justicia, de una violación del derecho reconocido universalmente a la tutela judicial efectiva o derecho a la jurisdicción. Todos sabemos que el derecho nace de la necesidad de justicia. Y cabe preguntarse si un Estado que no responde a la demanda de justicia de sus ciudadanos puede legítimamente considerarse un Estado de Derecho. Gracias. En la lucha contra la impunidad de crímenes internacionales, no solo en la causa de la querella argentina, sino que ha intervenido en numerosas otras tramitadas en España y por tanto es una de las voces más autorizadas para intervenir en el acto de hoy. Carlos. Muy buenos días a todos. Bueno, reiterar las reiteraciones de los saludos y de los agradecimientos a la Mesa del Congreso, a los grupos parlamentarios, a la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella y a todos ustedes de modo muy especial. Y también, porque no solemos olvidar, a los abogados que en Argentina están motorizando esta causa y que están cumpliendo un papel fundamental, decisivo para que esta causa siga avanzando. Reiterar también de que, como se ha dicho, esta es una causa que es argentina en la medida en que se celebra en un juzgado argentino, pero es una causa española, es una causa, un proceso judicial que se está celebrando fuera de España porque los tribunales españoles todavía no permiten que se celebre aquí, pero es un poco esto de estar prestando la cancha en otro lugar para que se celebre en otro lugar porque aquí no se puede hacer, en espera de que aquí se pueda hacer. También manifestar de que esto es producto de un gran esfuerzo colectivo. No solamente existe la querella argentina, como sabemos, sino que existen múltiples resoluciones, ya se ha aludido a ello, pero yo quiero destacar que desde el año 2009 hasta aquí, es decir, en apenas 5 años, se han pronunciado en contra de la impunidad, en contra de la ley de amnistía y en contra de todos los obstáculos para investigar los hechos y para establecer la verdad, la memoria, la justicia, la reparación. Por un lado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Por otra parte, todos los comités de vigilancia de los pactos internacionales de derechos humanos. El Comité de Derechos Humanos, encargado de velar por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Comité de la Tortura, encargado de velar porque no haya tortura y que se castigue en caso de haberla. El Comité de Desapariciones Forzadas de Personas, que vigila el cumplimiento del Pacto Internacional sobre Desapariciones Forzadas de Personas. Más recientemente, como ha dicho Jacinto, el Relator Especial para la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas es un vendaval de denuncias que tiene el Estado español por negarse a investigar estos hechos. Y en este marco, la querella argentina, que no olvidemos que surge como consecuencia de la denegación de justicia en España y además por el procesamiento, no solamente que se paraliza la investigación por parte de muchos operadores jurídicos que están impidiendo el avance de la querella argentina, por cierto, sino además por el procesamiento del juez que estaba investigando estos hechos, caso inédito en la historia en que se procese un juez por defender los derechos humanos, pero esto ha ocurrido en nuestro país. Es toda la pauta, lo que estoy narrando,
por una parte, las enormes dificultades que hay para investigar estos hechos, pero por otra parte, todo lo que se ha conseguido. Porque me parece muy importante tenerlo en cuenta, todo esto que he mencionado en cuanto a los avances que se han producido, en cuanto a las denuncias y los requerimientos al Estado español, es producto de una lucha muy continua, muy creciente por parte de muchas personas y de muchas acciones en todo el Estado español. Se han ido a golpear puertas de Naciones Unidas, se han ido a golpear puertas de juzgados, estamos en la expectativa de que pueda haber nuevas causas por justicia universal. Por tanto, me parece muy importante tener esto en cuenta porque el éxito de esta querella radica finalmente, ya lo he dicho muchas veces y lo decimos, en el movimiento social, en la movilización de la sociedad. Por tanto, todo lo que sea pujanza en este tema y creatividad de las distintas medidas a adoptar es muy importante. Y una de ellas es esta, precisamente. Este es el mismo Congreso, estamos en un anexo y en una sala de un anexo, pero este es el Congreso que en su día votó las leyes de punto final de evidencia de vida. Porque en Argentina también un Congreso votó las leyes de punto final de evidencia de vida equivalentes, cambiando lo que era que son bastantes cosas, a la ley de amnistía. Sin embargo, ese mismo Congreso luego las anuló estas leyes, ¿no? Por tanto, hay que pensar de que llegará un momento también en que este mismo Congreso y la presencia de los diputados que hubo aquí son una avanzadilla en este sentido, este mismo Congreso en su día va a derogar la ley de amnistía. Que, entre paréntesis, no es necesario que sea derogada porque los jueces pueden declarar su nulidad sin esperar a que el Congreso diga nada. Pero sería bueno un movimiento envolvente desde el Poder Legislativo, el Poder Judicial y, por qué no, el Poder Ejecutivo en su momento para terminar con esta infamia que significa la impunidad de los crímenes de franquismo. También quiero recordar de que en este mismo Congreso hace muy poco tiempo se celebró con la presencia de algunos de los diputados aquí presentes, se celebró en otra sala, en la sala de Masliuch, se celebró un acto denunciando la eliminación del principio de justicia universal por parte del Partido Popular. Fue un acto sumamente concurrido, como ahora. Había más diputados que ahora que asumieron el compromiso. Estaba, por ejemplo, diputado del Partido Socialista, Unión Progreso y Democracia, que asumieron el compromiso de retornar a la ley de jurisdicción universal en cuanto hubiera mayoría parlamentaria suficiente. Esto, sabemos todos, se va a producir en muy corto tiempo, por tanto esperemos que cumplan su palabra. Y fundamentalmente lo que pretendemos y queremos es que todas aquellas fuerzas políticas que se identifican con las víctimas de todo tipo, se habló aquí de las víctimas del terrorismo, yo diría que hay un terrorismo que es infinitamente superior al terrorismo que viene desde la sociedad civil, que es el terrorismo de Estado. Aquí se trata de terrorismo de Estado y se trata no de 1000 víctimas, que ya de por sí son muchas y tremendas, sino de centenares de miles de víctimas. Y por otra parte también se juzgan los crímenes cometidos por los terroristas, los llamados terroristas, y se los condena a altísimos años de prisión. Y después de cumplir altísimos años de prisión, cuando por aplicación de la ley se los deja en libertad, entonces hay un verdadero escándalo. Es escandaloso que no haya un escándalo porque las víctimas del franquismo continúan en la situación que se encuentran. No estoy hablando de la querella propiamente dicha, pero creo que lo estoy haciendo, porque la querella argentina es hija y producto de toda esta situación terrible que estoy tratando de desarrollar. No quiero que se me escape, decía Joan Tardà, que la jueza le había comentado a parlamentarios catalanes que estuvieron en Argentina, que allá por el mes de mayo o abril vendría a Argentina. En realidad venía mucho antes, porque la Fundación de Abogados de Atocha lo ha invitado, la ha premiado la jueza Servini de Cubrío a venir acá el 24 de enero, tengo entendido. Bueno, esa va a ser una buena ocasión para que la jueza se encuentre con mucha gente. Vamos a buscar el modo, sabemos que ella no puede dar un meeting naturalmente, pero sí lo que puede hacer es poner en conocimiento de los interesados, que son naturalmente muchísimos, las bases sobre las que se sienta el procedimiento. Ya lo hizo en su momento en Argentina, cuando recibió una delegación de víctimas y de parlamentarios españoles en un acto de suma emotividad. Esperemos que se repita. Y además esperemos y vamos a ver qué es lo que ocurre en ese momento con las órdenes de detención, ¿no?
Nos queda un mes y medio aproximadamente para que eso ocurra. Jacinto ha dicho muy claramente, el gobierno español está groseramente incumpliendo la ley española de extradición pasiva, el tratado de extradición y asistencia judicial en materia penal existente entre España y Argentina. El tratado establece con absoluta claridad de que los requeridos de extradición deben ser puestos a disposición del juez de guardia de la Audiencia Nacional, el juez de instrucción. No se ha hecho esto y por el contrario, tanto los ministros de Interior y de Justicia han desarrollado una verdadera ceremonia de confusión, tratando de engañar, diciendo por un lado que no habían llegado pedidos de detención, sino que habían llegado pedidos de nombres o de filiación. Por otra parte, el ministro de Justicia diciendo que bueno, que opinaba de que ya en su momento cuando llegan las extradiciones, tratando de eludir el hecho que hay unos pedidos de detención sobre la mesa, y vuelven a insistir, se ha incumplido groseramente la ley tanto interna como la ley internacional o bilateral que liga a los dos países y que merecería una queja por parte del gobierno argentino. Nosotros esperamos que en algún momento la realice, porque realmente es inconcebible cómo se estén cumpliendo esta resolución. En todo caso, lo que sí quiero decir es que en los anteriores pedidos de detención al menos se le dio noticia al juez, que era el juez ruso en aquel caso, de que habían sido pedidos la detención. En este caso ni siquiera se ha hecho eso. Se le ha dado traslado al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, que no sabemos qué es lo que tiene que hacer aquí, y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional tiene encajonado este pedido hace más de un mes. Le hemos pedido una audiencia, que esperemos que nos conceda, se lo hemos pedido a fin de la semana pasada formalmente y por escrito, y se lo hemos pedido además reiteradamente por teléfono, hasta ahora no las ha negado. Desde luego que si no nos las concede vamos a hacer público, no nos está concediendo porque el fiscal se está haciendo cómplice, lo quiera o no lo quiera, de una situación de una manifiesta ilegalidad. En consecuencia, los temas se seguirán planteando, se va a plantear ante el Parlamento Europeo, ya ha habido mociones, hemos preparado mociones para que en el Parlamento Europeo se exija la detención de estas personas, en definitiva para que se haga lo que la ley establece y para que se empiece a hacer justicia como una cuestión que clama al cielo. Acá no se trata solamente de que estamos hablando de unos mayores genocidios que se cometieron en el siglo XX, sino además que el único genocidio que queda impune promovido por el fascismo italiano y por el nazismo alemán. Es absolutamente inconcebible que en un país que se dice democrático, en Europa mismo, esto siga ocurriendo. Y es tan inconcebible que esto no podrá aguantar mucho tiempo. Nosotros tenemos que tener la absoluta convicción de que esto va a terminar relativamente pronto. A través de la querella argentina, a través de las resoluciones de las Naciones Unidas, a través de la fuerza que están dando permanentemente al movimiento tantas organizaciones sociales. Y también quiero destacar, para efectos informativos, porque Jacinto se refirió a los pedidos de detención realizados a las autoridades españolas, pero hay otro pedido. La jueza pide, por un lado, que se los detenga aquí porque aquí están, para pedir luego la extradición. Cuando se pide una extradición se puede pedir directamente, que es lo que pudo haber hecho la jueza, pero la jueza planteó, dada la gravedad de los delitos que previamente sean detenidos, para que se le informe cuándo podía solicitar la extradición. Nosotros podríamos tratar de instar a que la jueza pidiera ya la extradición, pero no queremos hacerlo, por lo menos por el momento. Lo que queremos es que se cumpla la ley, y vamos a insistir para que sean detenidos y se notifique a la jueza que pueda pedir la extradición. Y si estas personas no declaran hasta el momento que venga la jueza, veremos y penalizaremos la posibilidad de que pueda tomar declaraciones cuando ella esté aquí. En definitiva, hay una serie de elementos que están, y situaciones que están abiertas y que van a determinar que no solamente se incremente y se potencie la querella argentina, sino que se ponga cada vez más de manifiesto la tremenda impunidad de que gozan estos criminales. Y decía de que no solamente se ha pedido la detención en España de estas personas porque ahí están, sino que aparte, como saben, la jueza ha librado, igual que ha ocurrido con los anteriores, una orden internacional de detención. ¿Qué ha ocurrido en el mes de agosto o noviembre, no recuerdo bien, del año 2010, por parte de la Asamblea General de Interpol se dictó una increíble resolución que estableció que en los casos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad,
llevados adelante por tribunales nacionales en aplicación, indudablemente, o del principio de justicia universal o cualquier principio atributivo de jurisdicción que permita la persecución de criminales de esta naturaleza fuera del territorio del país que actúa, estos no serían perseguidos por Interpol, es decir, no se libraría una orden internacional de detención el caso de que el país de la nacionalidad del requerido se opusiera a ello, protestara a esta orden. Esto es aparentemente lo que ha hecho el gobierno español. Se ha valido de esto para impedir no solamente que sean detenidos y eventualmente extraditados o juzgados en España, sino que aparte también ha dictado una resolución para evitar de que puedan ser detenidos en cualquier lugar del mundo. Naturalmente que esta, como decíamos en un escrito, esta pretensión de impunidad planetaria no la van a conseguir. Yo quiero recordar que Pinochet en su momento fue detenido no porque Interpol tuviera una orden de detención, sino por una comunicación directa entre juzgados. Por tanto, si cualquiera de estos criminales sale de España, corre el riesgo de que poder ser detenido, aun cuando eventualmente, y esto no lo sabemos, porque otra cosa que ha sucedido es que hemos intentado hablar con Interpol e Interpol no sabe, no contesta. Nuevamente hemos tenido que plantear un escrito dirigido a la Dirección General de Policía y a Interpol para que nos informen cómo está este asunto, porque no nos quieren informar. Todo este secretismo es porque están muy preocupados, indudablemente. Yo me estoy alargando demasiado. Lo que quiero destacar es que el Tribunal Supremo en su momento, cuando dictó la sentencia en contra de Garzón, en realidad contra las víctimas del franquismo, lo absolvió a Garzón, entre comillas, pero dictó la sentencia contra las víctimas del franquismo, lo que dijo fue que había varios obstáculos para investigar los crímenes. Uno de esos obstáculos era la ley de amnistía. Era una ley votada por un parlamento democrático y por tanto había habido un extraordinario consenso de que era imprescindible dictar esta ley. No vamos a entrar naturalmente en esto, lo que sí decir que las experiencias históricas demuestran que estas leyes de amnistía o de impunidad con distintos nombres terminan cayendo cuando así lo deciden los tribunales y cuando lo deciden los cuerpos legislativos. Por otra parte, dijo de que todos estaban muertos y que por tanto no tenía sentido una acción penal. Una verdadera grosería, un insulto a las víctimas, primero porque no hay ninguna constancia de que nadie está muerto hasta tanto no sea certificado judicialmente, y porque aparte por la querella argentina está demostrando que hay muchos que están vivos y coleando y algunos tan jóvenes como los que estamos hablando aquí, que somos bastante jóvenes y que podrán ser detenidos y juzgados en su momento. Dijo también de que los crímenes, esto es muy importante para ver cómo vamos evolucionando y cómo vamos ganando posiciones. Ha dicho que los crímenes cometidos durante el franquismo, por el franquismo, hoy hubieran sido considerados crímenes de lesa humanidad y deberían ser juzgados como tales. Pero en el momento en que se cometieron, no lo eran porque no estaban establecidos en la ley interna española como crímenes de lesa humanidad, que sí existe legislada anteriormente. Pero le reconoció ese carácter de crímenes que hoy serían considerados como crímenes de lesa humanidad. Dijo que entonces, que como no estaban considerados como tales, por el principio de retroactividad de las leyes, no se podían perseguir. Fijémonos el razonamiento que hace ahora el tribunal que exoneró de la extradición a Billy el Niño y a Muñecas. Ahí ya no dijo, no habló ni de la ley de amnistía, ni la menciona la ley de amnistía, ni siquiera se le ocurre decir esto último que debo decir. Lo que tiene que hacer es negar el crimen, que sean crímenes de lesa humanidad. Dice que son delitos aislados. El Tribunal Supremo había reconocido que fue parte de un plan sistemático. No, el Tribunal ahora dice son delitos aislados y por tanto no son crímenes contra la humanidad. Es tan absurdo decir eso cuando hay una enorme cantidad de torturados que demostraban la multiplicidad, sistematicidad del crimen, y cuando esto iba acompañado además con fusilamientos, con represiones a movimientos populares, etc., es tan absurdo decir eso, sin embargo lo han dicho. Y lo ha dicho un tribunal de justicia que tiene en sus manos causas muy importantes. Si han dicho esto es porque están muy nerviosos, porque saben que no tienen argumentación alguna. Y luego lo último que voy a decir, porque si no me excedo naturalmente del tiempo, es algo que repetimos muchas veces. El fiscal del caso, bebiendo agua permanentemente, sin creerse en absoluto lo que decía, respondiendo sin duda a órdenes superiores, lo que dijo, entre balbuceos, es que no se los podía extraditar, por ese motivo que acabo de decir, pero debían ser escuchados por un juez español. Es decir, reconoció él que las víctimas tenían derecho a ser escuchadas por un juez español.
En eso estamos y en eso lo vamos a lograr. En la medida que se fortalezca la querella argentina, en la medida que sigamos avanzando, en la medida en que en el Congreso se sigan realizando este tipo de actividades, que llevemos esto al Parlamento Europeo, que sigamos golpeando puertas, sin duda que la impunidad del franquismo va a terminar y va a terminar mucho más pronto de lo que pensamos. Decía el poeta que gozo es el de entender y asistir a lo que se va y a lo que viene. Nosotros estamos asistiendo a la impunidad que se va y a la justicia que se viene. Esto que estamos viviendo en el día de hoy es una manifestación de ello y cabe nuevamente agradecer a todos los que agradecimos al principio de que esto sea posible. Bueno, gracias. Reiterar las gracias a la Mesa del Congreso y a los diferentes grupos parlamentarios que han facilitado la celebración de este acto, a la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina. Continuando, si quieren, cronológicamente, con lo que ha acontecido y ha sucedido durante la tramitación de la causa, refiriéndonos a lo más actual, debemos de hacer expresa mención al contenido del auto resolutivo de fecha 30 de octubre de 2014 dictado por parte del juzgado argentino, en el que se contienen 19 imputaciones. Se imputa a 19 personas la comisión de una serie de delitos en un contexto de crímenes de lesa humanidad. Esos delitos en concreto son delito de homicidio, delitos de torturas y delito de sustracción de un menor de 10 años. Bien, en ese auto resolutivo, además, se contiene el que se cursen unas órdenes de detención preventiva contra los imputados con fines de extradición y a efectos de tomarles declaración indagatoria, con carácter previo, en su caso, a procesarles allí dentro del marco de la justicia argentina. Yo me voy a limitar única y exclusivamente a explicarle cuál es la tramitación de esas órdenes de detención, tal cual viene establecido tanto en nuestra normativa interna como en el correspondiente tratado internacional. Para tramitar esas órdenes de detención con fines de extradición, la ley es muy clara al respecto, no ofrece ningún género de dudas ni ofrece ningún tipo de alternativas al respecto. El artículo 8 de la Ley de Extradición Pasiva Española lo dice claramente, esto es, una vez que sean recibidas las órdenes de detención por parte de las autoridades españolas, los requeridos deben de ser arrestados y puestos a disposición judicial en un plazo máximo de 24 horas. La competencia en este caso concreto recaería en el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional. A partir de ahí es el juez el que debe de decidir si efectivamente decreta la prisión provisional de esos requeridos o, en su caso, en su defecto, ordena la adopción de una serie de medidas cautelares para evitar el riesgo de fuga, como pueda ser la retirada del pasaporte, la prestación de una fianza, el que efectivamente esté localizado en un domicilio, el que no pueda desplazarse libremente sin que el juez le autorice, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que dispone tanto el artículo 8 de la Ley de Extradición Pasiva Española como el artículo 24 del Tratado Bilateral de Extradición suscrito entre Argentina y España. Creen, la norma es muy clara, muy precisa y muy concreta, y a partir de ahí no se puede ofrecer ningún tipo de alternativas al respecto. Pero es más, tenemos constancia, y efectivamente eso es así, aunque a ello se referirá posteriormente Carlos Sleboy, que en concreto el día 4 de noviembre de este año, la oficina de Interpol Buenos Aires comunicó al juzgado argentino que esas órdenes de detención ya habían sido cursadas a las autoridades españolas. Y las autoridades españolas, por supuesto, han recibido esas órdenes de detención. ¿Qué sucede a continuación? Porque evidentemente esas órdenes de extradición se cursan con fines de extradición. Bien, tienen que llegar los expedientes de extradición.
y tienen que llegar los expedientes de extradición aquí también igualmente a España. Los expedientes de extradición pueden cursarse o bien a través de la vía diplomática o directamente al propio Ministerio de Justicia. Si se hace por vía diplomática, será el Ministerio de Asuntos Exteriores el que comunique al Ministerio de Justicia que esos expedientes de extradición han llegado por esa vía, que a su vez, además, el Ministerio de Justicia, una vez que haya recibido esos expedientes de extradición, debe remitirlos directamente al Consejo de Ministros, el cual debe tomar una decisión al respecto. Esto es, o archiva los expedientes de extradición, deniega de plano las extradiciones solicitadas, o puede decidir que continúe el procedimiento a través del órgano judicial competente, que en este caso concreto también sería el Juzgado Central de Instrucción correspondiente de la Audiencia Nacional. Si decidiera esto último, evidentemente nos encontraríamos con que se judicializarían esos expedientes de extradición. El juez central de instrucción de la Audiencia Nacional debe citar de inmediato a los requeridos para que manifiesten su conformidad o su disconformidad con las solicitudes de extradición. Como previsiblemente se negarán a ser extraditados, pues esos expedientes de extradición se deben de elevar a la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, que previa a la celebración de la correspondiente vista oral deberá dictar las correspondientes resoluciones concediendo o denegando las extradiciones solicitadas. La sala de lo penal de la Audiencia Nacional, si resolviera conceder las extradiciones solicitadas, debería de remitir nuevamente esos expedientes de extradición al Consejo de Ministros, el cual tendría la última palabra, en todo caso, en relación con las solicitudes de extradición. En relación con ello, y en relación con las posibles resoluciones judiciales que se puedan producir en relación con esos expedientes de extradición, siempre y cuando se hayan judicializado previamente por parte del Consejo de Ministros, debemos indicar que durante este año, en concreto en el mes de abril de 2014, ya tenemos dos precedentes en relación con dos solicitudes de extradición que se tramitaron y se judicializaron ante la Audiencia Nacional. Tenemos dos resoluciones en las que se denegaron los dos expedientes de extradición, invocando esencialmente los plazos de prescripción, por cuanto que trataban, en concreto, los delitos de torturas que les eran imputados a los requeridos en esos expedientes de extradición, como Pacheco y Muñecas, como delitos comunes, delitos ordinarios. Negaban la posibilidad de que efectivamente esas resoluciones negaban la posibilidad de que esos delitos hubiesen sido cometidos en un contexto de crímenes de lesa humanidad. En este sentido, y adelantándonos a lo que pueda acontecer en unos meses con los nuevos expedientes de extradición que llegarán aquí a España, debemos de recordar que, en primer lugar, los dos informes que han sido elaborados por mecanismos de Naciones Unidas, tanto por parte del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias como por parte del Relator Especial para la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición, las críticas más severas las han formulado contra el Poder Judicial. Entre otras cuestiones, por dictar resoluciones como a las que me acabo de hacer yo referencia, durante la resolución de esos expedientes de extradición, porque evidentemente no cumplen en ningún caso con los estándares internacionales exigidos y resultan un grave incumplimiento de las obligaciones internacionales que han sido contraídas al respecto por parte del Estado español. Pero es más, si al final se resolviera denegar los expedientes de extradición en virtud de la aplicación de un principio básico de derecho internacional, extraditar o juzgar, el Estado español tendría, en todo caso, la obligación de juzgar a todos los requeridos y a todos los imputados en el marco de la jurisdicción española y por parte de los tribunales españoles. Nada más, no me extiendo. Muchas gracias.
mesa y han nombrado a todos los que están en ese listado de imputaciones. Todos ellos excepto uno, fueron o tuvieron un cargo dentro del aparato del Estado franquista. La excepción es el médico que es Abelardo García Balaguer. El caso concreto por el que se le imputa es la desaparición de un bebé en el año 1967 en el Hospital de la Línea de la Concepción. Este médico tiene en el juzgado de la Línea alrededor de unas 50 denuncias más. Bueno, más bien tenía, porque de la Fiscalía pasaron al juzgado, pero el juzgado, después de 3 años, lo ha devuelto esas denuncias a la Fiscalía, y ahí están desde principios de este año. Es decir, no tenemos constancia para nada del movimiento que están teniendo esas denuncias, y por supuesto tampoco tenemos constancia de que este señor haya sido llamado a declarar en ningún momento durante esos 3 años. Esa es la justicia española. Volviendo a la justicia argentina, creo que todos somos conscientes de la importancia que tiene el hecho de que ya no sean solo 2 torturadores sobre los que se ha efectuado, pero por lo menos sí hecho esa imputación desde la justicia argentina, y que ahora pues también estén imputados estas personas que ejercieron un cargo de alta responsabilidad en ese aparato franquista. Pero ¿por qué puede tener importancia, o en qué radica la importancia de la inclusión de un médico en esta lista si no ejerció ningún cargo político o militar? Pensamos que lo relevante, lo realmente importante de esta imputación tiene que ver con 3 reivindicaciones que siempre hemos tenido las víctimas por el robo de bebés en este país. No solamente son reivindicaciones nuestras, sino también de la CEAPO, de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Pérdida Argentina, y también son reivindicaciones de nuestros abogados. En primer lugar, el robo de niños que se produjo en el Estado español queda determinado a partir de esta imputación como delito de lesa humanidad en un ámbito judicial. Esto es muy importante, ya que el tratamiento que se ha dado habitualmente aquí en este país nunca ha sido de delito de lesa humanidad, sino un delito común, con mucho tipificado como de detención ilegal, y con un carácter de práctica generalizada, en palabras del propio fiscal Torres Dulce. Es decir, como si la práctica generalizada, en caso de que fuera así, fuera algo menor. Pero nosotros sabemos que desde luego es algo más una práctica generalizada, y a partir de esta imputación tenemos claro, creo que todo el mundo debe tener claro qué tipo de delito es el que se produjo. A partir también de esta imputación, sea o no efectiva, estamos siendo reconocidas como víctimas del franquismo. Víctimas del franquismo junto con otras víctimas de otros crímenes que también se produjeron, ¿no?, durante la dictadura. Les voy a mencionar: víctimas de asesinatos, fusilamientos, cárcel y torturas, los desaparecidos que yacen en las fosas, las víctimas del exilio y la deportación, las víctimas de trabajos forzados y de los preventorios. Nunca, jamás, en el Estado español se nos ha considerado a las víctimas por el robo de bebés como víctimas del franquismo. Nunca. Y también en palabras del fiscal general, de Torres Dulce, cuando decía que esto era un delito, que en absoluto se trataba de una trama, sino de delitos aislados, de delitos comunes. ¿Y por qué motivo? Bueno, pues porque según él no se seguían patrones comunes, no se prolongaba demasiado en el tiempo y, repito, eran considerados como delitos que no formaban parte de algo sistemático. Es justo lo contrario que sabemos las asociaciones. Sabemos que es justo la inversa de lo que este hombre estaba diciendo. Siguen patrones comunes, se prolongaron en el tiempo, se prolongaron durante décadas. Y para nosotros, desde luego, eso queda demostrado con las miles de denuncias que se están poniendo en nuestro país y que están siendo archivadas de una manera masiva. Por estos 2 motivos anteriores,
se contemplaba que los únicos robos que se relacionaban con el franquismo, relacionados con los niños, eran los robos que se habían producido a las mujeres republicanas hasta el año 52 bajo la represión política. Pero es que el móvil político no es el único que detrás de los crímenes de una dictadura, también está el ideológico, también el económico, el que se comete en nombre de la moral, de la religión, de las buenas costumbres. Todos forman parte de la misma ignominia. Por tanto, a partir de esta resolución, ya no se puede hablar de una distinción de robos antes y después del año 52, sino que el robo de niños es un delito de lesa humanidad que produjo desaparecidos vivos, porque hablamos de desaparecidos que hay en fosas, ahí están, pero también hay desaparecidos vivos, y que se produjo durante toda la dictadura. No olvidemos que el delito por el que se le imputa a este médico es del año 67 y tenemos constancia de que esos delitos se siguieron produciendo después también. Por último, y relacionado no solo con el área de bebés robados, sino también con la causa en general, el hecho de que sea un médico el que completa esta lista grandiosa de imputaciones es muy significativo. Ya digo que no fue ni ministro, ni policía, ni juez, no ocupó un cargo dentro de ese aparato del gobierno franquista. Pero precisamente por eso, en eso se fundamenta la querella en la que nosotros estamos, porque no es una querella contra torturadores, no es una querella contra altos cargos, es una querella contra la dictadura, contra los que formaron un sistema donde esa impunidad que sustentó todos esos delitos y que amparó todos esos delitos podía llegar a cualquier rincón donde hubiera una figura de autoridad. Contra esos poderosos de cualquier ámbito, ya lo estamos viendo, de cualquier ámbito, que ejercían su poder ante la población más desfavorecida, contra los que convirtieron nuestro país en una sociedad corrupta, cuya herencia ha producido efectos que llegan hasta el día de hoy. Y estos, tanto antes como ahora, continúan llamándose patriotas. En definitiva, nos querellamos contra todo eso, contra la impunidad y los que la utilizaron para cometer crímenes de lesa humanidad, delitos que no prescriben, como no prescribe el dolor de las víctimas de estos delitos que estamos mencionando. Estos crímenes que quedan reflejados en las querellas presentadas en los tribunales argentinos y esas víctimas que están representadas en esta mesa, porque aunque en este acto solo estemos algunos, todas y cada una de ellas están presentes con nosotros hoy aquí. Por todo ello exigimos justicia y exigimos que las órdenes de detención se hagan efectivas, precisamente por esto, porque es un acto de justicia para las víctimas, para toda la sociedad y en definitiva para la propia y verdadera historia.